Impresionante momento el que estamos transitando de la vida de Jesús. Estamos en la parte final ahora del séptimo y último juicio de Jesús, el definitivo, el que termina generando la condena que lo lleva a la cruz. El primero de los juicios, esa madrugada de viernes, fue ante Anás, ¿te acordás? Después, ante Caifás. Antes de que salga el sol, en esa madrugada de viernes también tuvo su primer juicio ante el Sanedrín, operando en forma totalmente ilegal, porque no podía operar este grupo durante las horas de la noche. Sin embargo, operó durante la noche para terminar de armar el juicio contra Jesús. Una vez que el sol salió, hicieron entonces la reunión legal para enjuiciar y condenar a Jesús. Este ya es el cuarto momento de juicio que pasa a Jesús. El quinto es cuando es llevado finalmente ante Pilato, se producen los primeros roces, los primeros diálogos, los primeros intentos de Pilato por salvar a Jesús. Después, el sexto juicio lo padece Jesús ante Herodes. Ustedes recuerdan lo que fue ese encuentro. Finalmente Herodes lo devuelve a Pilato y transitamos entonces el séptimo y último juicio por el que atravesó nuestro Señor Jesús. Son momentos realmente dramáticos y solemnes para contemplar con mucha reverencia y respeto, porque ya están empezando los momentos en los que Jesús ya está muriendo, aunque no está aún en la cruz. Pero prestemos atención a la entereza con la que Él está enfrentando este momento. Y decime si no valió la pena la noche anterior que la pasó en angustiosa oración, pidiéndole a su Padre el socorro oportuno que le dé la fuerza para enfrentar lo que vendría. Él no hubiera podido enfrentar esto sin el socorro divino, sin el socorro oportuno. El relato hoy continúa diciéndonos que cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre, dijo. Allá ustedes. Se desliga de la responsabilidad que tenía. Él era el que debía determinar. Y con esto cree que se saca el problema de encima. ¿Y qué es lo que hace el pueblo judío, al menos la parte que está presente en ese lugar? Observa su reacción. Fíjate cómo se hacen cargo de lo que va a pasar y dicen que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. Pilato no podía creer lo que estaba escuchando y lo que estaba viendo. Entonces soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucifiquen. Esta es la segunda vez en la que Pilato está mandando azotar a Jesús. La primera vez con la mejor intención. La mejor intención. ¿Recordás que cuando en el video anterior Pilato dio al pueblo para que elija entre salvar a Jesús o salvar a Barrabás? Antes de presentarlos ante el pueblo, Pilato hizo azotar a Jesús. Azotarlo, lo mencionamos en su momento, era algo tremendo que hacía Roma como medio de castigo. Eran 39 terribles azotes que la persona recibía, que a veces esa sola sesión de azotes terminaba con la vida del recluso. Jesús, después de haber sido azotado terriblemente, fue presentado junto con Barrabás y el pueblo eligió a Barrabás. El pueblo eligió que Jesús sea crucificado. Y ahora, pasadas estas idas y vueltas posteriores, Pilato nuevamente manda a azotar a Jesús y así prepararlo para la cruz. Por segunda vez, en el transcurso de unos pocos minutos, Jesús es vuelto a azotar, vuelve a recibir otros 39 azotes sobre un cuerpo que ya no soportaba más.
El cuerpo de Jesús estaba destrozado. No quiero entrar a describir sobre lo tremendo que fue esto, porque sobre lo que visiblemente uno pudiese observar de lo que pasaba con Jesús y de lo que fue esta sesión de azotes, si describiéramos mucho esto, perderíamos el centro de la visión de saber que realmente el dolor y la lucha más profunda de Jesús no pasaba por este frente, pasaba por otro lado. Pero vamos a transcurrir la historia como sigue. Dice que los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron toda la tropa alrededor de él. Fíjate cómo se arma ahora un escenario para destrozar lo que quedaba del cuerpo de Jesús. Se reúne toda la tropa de soldados en su alrededor y no creas que vas a ver en la mirada de alguno de ellos compasión, porque guiados por los demonios, lo que estas personas están sintiendo es ver cómo pueden humillar aún más a esa persona que tienen delante de ellos. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto color escarlata. Así empieza el escarnio de Jesús. Le sacan su ropa y lo visten como rey, un manto real, un manto púrpura como el que usan los reyes, ya que de hacerse rey lo estaban acusando. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. Y en la mano derecha le pusieron una caña y arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo, «Salve, rey de los judíos». ¿Ves esta escena de burla que se va haciendo? Combinada con dolor, sufrimiento y agresión. Esa corona que debía coronar a un rey era una corona de espinas. ¿Y cómo se sustentaba y quedaba en su cabeza? Clavándola con esas espinas clavadas en su sien, en su cabeza. Así es como esa corona permanecía en ese lugar, mientras lo maltrataban, se burlaban de él de las maneras más terribles. Me gustaría que entiendas que lo que está pasando en este momento es que Satanás, usando sus peores ideas, lo que está tratando de hacer es que Jesús renuncie a su plan, que Jesús deje todo esto y vuelva otra vez al cielo, dejando de cumplir su misión y dejándote a vos y a mí a mitad de camino, y a mitad de camino es sin acceso a la salvación. Satanás trató de que Jesús abandone, trató de quebrarlo, pero no pudo. Jesús tuvo el socorro oportuno en el momento necesario y estaba enfrentando esto de una manera verdaderamente admirable. Y le escupían y con la caña golpeaban su cabeza clavando aún más esa corona de espinas. Pero no veas a un Jesús tan valiente y a punto de renunciar. Me gustaría que estés viendo a un Jesús que con una fortaleza sobrehumana verdaderamente, esa fortaleza que solo alguien que es fortalecido y bendecido por el Espíritu de Dios puede enfrentar las adversidades más terribles de la vida de la forma como Él lo estaba haciendo. Y sabés que lo estaba haciendo, pudiendo dejar de padecer en cualquier momento. Pero en cada momento Él eligió continuar adelante por tu salvación y por la mía. Pilato volvió a salir. No había renunciado todavía totalmente. Y entonces, presentando lo que quedaba de Jesús, que estaba destrozadísimo ya a esta altura, les dijo, aquí lo tienen, dijo a los judíos. Lo he sacado para que sepan que no lo encuentro culpable de nada. Pilato, ¿cómo que no lo encontrás culpable de nada y apenas está vivo? Si no es culpable de nada, ¿por qué hiciste lo que hiciste? A pesar de este contrasentido de decir no lo encuentro culpable de nada y haberlo mandado a destrozar como lo mandó, dice el texto que cuando salió Jesús llevaba puesta la corona de espinas y el manto de color púrpura. Y Pilato les dice, aquí tienen a su hombre.
se compadecerían de lo que había pasado con este Jesús. Se compadecerían ahora de este inocente que había pasado todo esto solamente por el capricho de los líderes judíos. Se apiadarían de él. ¿Habría algo de misericordia en esos que decían ser los líderes del pueblo de Dios y sus representantes? Bueno, el relato nos dice que tan pronto como lo vieron los jefes de los sacerdotes y los guardias, gritaron a gran voz: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato, sin entender lo que está pasando y el nivel de odio manifestado en estas palabras, les dice: llévenselo y crucifíquenlo ustedes. Por mi parte, no lo encuentro culpable de nada. De vuelta, Pilato, no lo encontrás culpable de nada. Y le hiciste lo que le hiciste y estás permitiendo ahora que se lo lleven para la cruz. Nunca vas a poder decir, Pilato, que esto fue culpa de los judíos, ¿sabes? Esto fue tu culpa, tu responsabilidad también. Era el momento que tuviste para intervenir y no lo hiciste. Y los judíos le dicen entonces a Pilato: nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios, insistieron los judíos. Cuando Pilato escucha esta acusación, empieza a entender por qué es que lo quieren matar. Y se da cuenta cómo empiezan a cerrar los temas en su mente con respecto a quién era ese hombre tan especial que se llamaba Jesús. Empieza a entender que esa serenidad sobrehumana, esa dignidad divina, ese porte magnífico de rey que tiene Jesús, posiblemente está respondiendo justamente a esto, a que este prisionero sea hijo de Dios. ¿Quién más podría actuar como lo estaba haciendo? Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más. Así que entró de nuevo al palacio y le preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. Pilato estaba aterrado en este momento, porque verdaderamente empezaba a entender que estaba siendo participante de algo que le costaría muy caro. Por dejarse llevar por la presión de los sacerdotes, podría estar cometiendo un crimen imperdonable. ¿Te niegas a hablarme?, le dijo Pilato. ¿No te das cuenta que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? Y Jesús, recordando el estado en el que se encuentra, con una serenidad y una tranquilidad divina le dice: no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso, el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. Desde entonces Pilato procuraba libertar a Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente: si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo. Pilato no tenía escapatoria. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Tal vez como nunca lo hemos hecho en el transcurso de todos estos encuentros que venimos teniendo, creo que cada vez con más admiración y respeto vamos observando los movimientos de Jesús. Yo quiero invitarte a que sigamos acompañándolo en los siguientes durísimos pasos que Jesús transitó, recordando en todo momento que cada paso que Él dio lo hizo recibiendo poder divino para soportar y poder llevar adelante esta misión. Y por amor a vos y por tu salvación, que esa es la razón de fondo de que esta historia esté ocurriendo. Dios nos bendiga para que valoremos este sacrificio infinito que Jesús está haciendo por vos y por mí. Amén.